Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Gracias, hermanos, por su sintonía. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Les habla Cecilia Marín. Es un gusto para mí estar de nuevo acá para ustedes, para ponernos a la orden de parte de Casa de Bendición. Les recordamos que este espacio puede ser usado para sus negocios, para anunciar sus servicios. Igualmente va a recibir mucha bendición y nosotros vamos a estar también muy agradecidos con su participación en este espacio. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hoy traigo una reflexión con un tema que yo pienso que a todos nos gusta, ¿verdad? Porque es un tema que se habla de ropas, ¿verdad? A quienes no nos gusta hablar de ropas, inclusive de acuerdo al evento que vayamos, así nos vestimos. Si vamos a hacer deporte, nos ponemos una ropa de deporte. Si vamos a una fiesta, nos vestimos de gala. Si vamos a trabajar, nos vestimos de acuerdo a lo que hacemos. Entonces las vestiduras vienen a ser un símbolo de verdad muy importante en nuestro diario vivir. Pero hoy vengo a hablarles de las vestiduras espirituales. Y parece como muy elevado, ¿verdad? Parece como muy místico y uno de hablar de vestiduras espirituales. Pero en la palabra de Dios se habla mucho de las vestiduras y se habla de la desnudez, ¿verdad? Entonces, lo opuesto a una vestidura es la desnudez. ¿A quién le gustaría estar desnudo, expuesto de una forma ofensiva o vergonzosa? Pues a nadie. Pues en la palabra de Dios se habla mucho de desnudez. Y me llama la atención porque hay una parte en Zacarías 3 que se refiere a lo mismo. Se refiere a la vestimenta más que todo. Porque sabemos, digamos, en Génesis se habla de la desnudez de Adán y Eva. Ellos estaban desnudos, no se habían dado cuenta que estaban desnudos. Pero cuando pecaron, se dieron cuenta de su desnudez. Y el Señor les dijo, ¿quién les dijo que estaban desnudos? No porque el Señor quería ocultarles una realidad a ellos, es que estaban desnudos, no, sino que en ellos se abrió, por decirlo así, un conocimiento donde Dios quería conservarlos y cuidarlos de todo aquello que les avergonzara. Y ellos se avergonzaron. El primer síntoma de la desnudez de Adán y Eva fue la vergüenza, porque se taparon. Porque seguían en el mismo ambiente, no había más gente. ¿Por qué se taparon? Entonces eso quiere decir que la desnudez es como una analogía de la vergüenza. Es una analogía como de la humillación, de sentirse expuesto, ¿verdad? Aquí en en Zacarías 3 habla así. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. O sea que viles era igual a pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. La mitra era como un sombrero de picos grande que usaban los sacerdotes para presentarse delante del Señor. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo.
ya sabemos que es Jesucristo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esa única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y así fue con Jesucristo, lo sabemos, ¿verdad? Él ya le estaba anunciando ahí, a través de esta visión, porque dice visión del sumo sacerdote Josué, y dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Fue una visión. Y le dice, se adelanta a la venida de Jesucristo, y le dice que en un solo día, dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Qué vimos adelante? Que el pecado es igual a vileza, que son las vestiduras sucias, las que se había presentado Josué. Entonces dice que en ese día, un solo día, dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. O sea, la vid es símbolo de la bebida, del vino que alegra, que reposa, que relaja. Y si estamos debajo de la vid, ¿quién es? Cristo. Él es la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestra alegría, la que nos hace sentirnos perdonados, nos liberta, nos da paz. Nos da paz. ¿A qué voy con esto? Esto es importante. ¿Por qué? Porque parece como muy lejano, parece como una vivencia solamente de Josué, parece como que habló de Jesucristo, y ya sabemos que el Señor en su infinita misericordia, Él pues nos limpió la tierra en un solo día, con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Verdad? En el día en que Cristo murió en la cruz, ahí fue consumado todo, y cuando Él resucitó, nos regaló la salvación. ¿Verdad? Él atrajo sobre sí toda nuestra maldad. Eso fue en la cruz, en todo el trayecto de la crucifixión, desde que todo pasó, desde toda su labor en el ministerio, en la cruz se consumió toda nuestra maldad. En un solo día el Señor, en esa succión de maldad que hizo el Señor en la cruz, ahí nos limpió a todos de nuestras ropas, incluso a los que lo crucificaron, porque Él dijo, ellos no se están dando cuenta del mal que hacen, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí también estaba limpiando las ropas de toda la humanidad en un solo día. Ya después vino la resurrección y ahí nos trajo la salvación y nos hizo hijos de Dios y ya nos abrió el velo y nos acercamos confiadamente al trono de su divina gracia en cualquier momento que volvamos a caer, que pecamos, consciente o inconscientemente. Dios nos ha dejado ese pacto, ese precioso y sublime pacto en la cruz y en la resurrección para que nosotros permanezcamos en Él y que podamos estarnos limpiando las ropas las veces que sea necesario, las veces que nosotros queramos, porque Él está siempre dispuesto. Él sabe, como un papá que enseña a caminar a su bebé, Él sabe que en cualquier momento caemos y Él nos quiere sostener de nuestra mano, ¿verdad? Con su diestra poderosa. Ahora, Él hay veces ni nos deja caer. Él nos inquieta con el Espíritu Santo. Ya uno cuando está en el Señor ya no peca tranquilo, y si usted pecó, no se preocupe, que Él lo levanta si usted se lo pide. Si usted se lo pide. Porque les voy a decir algo. ¿Hasta cuándo un drogadicto empieza a ser libre de su droga? Cuando él se da cuenta de que es drogadicto y él quiere ser libre. Mientras tanto, no. Pueden hablar y meter en instituciones, pueden meter teoría, pueden hacer un montón de cosas. Y no quito que Dios hace un milagro. Pero ¿cuál es el gran milagro que Dios hace? Revelarnos nuestro pecado. Dice que el Señor dice, más les vale que yo me vaya y les envíe el Espíritu Santo, porque Él les va a revelar, les va a dar revelación de pecado, justicia y juicio. Ese es el principal milagro. ¿Por qué? Porque una persona, hasta cuando se da cuenta de qué es lo que está pasando, en ese momento se empieza su levantón, por decirlo así, empieza su renovación. Y entonces es ahí donde Él dice, claro, yo soy esto. Yo estoy cautivo de esto. ¿Verdad? Hay gente que ve pornografía y dice, no, a mí no eso. Yo la pongo, la quito cuando yo quiera y yo escojo qué ver. No. No se ha dado cuenta que es esclavo de eso. Miren, el pecado es
El pecado es como una sanguijuela, el pecado es vivo. Es que hay veces uno cree que, como en la palabra de Dios dice que el pecado nos lleva a la muerte, claro, nos lleva a la muerte porque el pecado es vivo. Él entra a nosotros como una sanguijuela y nos come, nos come, nos come, nos carcome. Tal vez no el cuerpo, que hay veces se manifiesta en enfermedad nuestro pecado, pero se manifiesta en nuestra alma, en nuestro diario vivir, y cada vez vemos más lejana la verdad y llamamos a lo bueno malo y a lo malo lo llamamos bueno. Entonces esas sanguijuelas se encargan de consumir y de comer tu conciencia. Entonces cuando sucede eso, es cuando usted empieza a ser cada vez cautivo y cae, y hasta que usted no le diga, Señor, levántame. Ya me di cuenta de mi pecado, de mi error. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Dice que estaba comiendo con los cerdos, y cuando él dice que recobró la razón, y él deseando la comida de que estaban comiendo los cerdos, dijo, en la casa de mi padre se está comiendo mejor. Y dice que ahí él recobró la razón y dijo, yo voy a volver a la casa de mi padre. Eso es simbólico. El volver a la casa de mi padre es cuando usted y yo caemos de rodillas y decimos, Señor, yo pequé. Sí, porque hay gente que peca y dice, ay, es que yo lo hice porque se lo merecía. Es que yo le ofendí porque yo quería decirle las 4 verdades, aunque le duelan, pero yo le digo las 4 verdades. Así no es. O hay gente que se justifica de muchas formas porque yo no conocía la palabra de Dios. Ah, no, es que yo nací en un hogar muy pecador, entonces yo cuando pequé, yo pecaba porque a mí eso fue lo que me enseñaron mis abuelos y mis padres, entonces yo pequé por eso. Vean, hasta que usted no sea consciente y madure y sepa que le hayan enseñado a sus padres a pecar, o haya usted aprendido con sus amistades, o que su hermano mayor, su hermana menor la obligó, o que el novio, la novia o el esposo la influyó, usted es responsable de sus actos delante de Dios. Porque cuando usted vaya a comparecer al trono, como se vio Josué ante el Dios Todopoderoso, usted no va a llamar a ese amiguito, esa amiguita, esa pareja, o esos papás, o esos abuelos, bisabuelos, y les va a decir, vea, fue por culpa de ellos que yo cometí ese pecado. Usted no me venga a decir aquí que usted fuma porque sus abuelitos fumaron. Sí, hay una iniquidad que se transmite en generación, y Satanás se abusa de eso y recobra un derecho legal y dice, bueno, si el abuelo murió, pero fumaba, yo aquí busco habitar en esta persona y él va a fumar también. Entonces es ahí donde usted se levanta y usted dice, conmigo no. Ya yo recibí a Cristo, yo soy una nueva criatura. Sí, a mí no me importa si mi papá, tatarabuelo, bisabuelo, todos pecaron, pero yo hoy decido cortar esa línea generacional de maldición, quitarle ese derecho legal a Satanás, y yo decido ir por el camino angosto, difícil, pero el correcto. Entonces es ahí donde el Señor nos llama a cambiar historias, nos llama a ser de la generación que cambia muchas cosas en nuestra familia, ¿verdad? Por ahí contaban una anécdota que me llamaba la atención, ¿verdad? De que había una señora que estaba cocinando un pescado. Al pescado le quitaba la cabeza y le quitaba la cola para cocinarlo. Entonces la chiquita le dijo, mami, ¿por qué usted le quita la cabeza y la cola al pescado para comer? Y le dijo, es que así lo hacía mi mamá. Entonces la chiquita se fue donde la abuelita y le dijo, abuelita, usted le enseñó a cocinar a mi mamá el pescado, ¿verdad? ¿Y por qué usted le enseñó a quitarle la cabeza y la cola al pescado? Y le dice la abuelita, porque así me lo enseñó mi mamá. Entonces, dichosamente esa chiquita, ¿verdad?, según la historia, ya fueron a la finca a pasear una Navidad a donde la bisabuela, y se encontró con la bisabuela y la abuelita de la mamá y la mamá de la abuelita, esa bisabuela, la bisabuela. Y llegó y le dice, abuelita, vieras que mi mamá y mi abuelita cocinan el pescado y cuando lo cocinan le quitan la cabeza y la cola. Abuelita, ¿por qué usted les enseñó a hacer así el pescado? Y le dijo la bisabuela, porque nosotros éramos muy pobres y teníamos un sartén muy chiquito, entonces teníamos que hacer el pescado así para que cupiera. Imagínense. Entonces, hay veces cuando nosotros llegamos a Cristo y buscamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay verdades que el diablo por generaciones las ha tapado con mentiras y nos ha engañado y nos ha metido en estructuras, nos ha metido en paradigmas que son falsos, Vea, hace poco yo oí a una señora que un tío llevaba a los hijos a donde las prostitutas para hacerlo hombre. Vean,
Yo creo que ya eso no se usa. Yo espero en Dios que eso no se repita, porque la que me lo contó fue una señora como de mi edad y pues ella fue testigo de eso, ¿verdad? O personas que, estábamos hablando de un pescado, el ejemplo de un pescado, pero mire, en las cosas del Señor, en las cosas del reino de los cielos, se habla de cosas más importantes, que son los hábitos espirituales. Entonces muchas veces caemos en errores y en pecado y nos encargamos de lanzar de una generación a otra maldad. Eso es lo que se llama iniquidad. Entonces, si un chiquito nació en una casa donde hay mucha mentira, donde hay mucho chisme, donde se burlan de los demás, ese chiquito o aprende a hacer lo mismo o va a ser muy acomplejado porque va a decir, en su inocencia va a decir, así como hablan de fulano y de sutana y de mengana y se burlan de todos ellos, así se deben de burlar de mí. Entonces, el diablo siempre busca dos extremos, o hace que nos parezcamos y hagamos eso, o hace que seamos víctimas. Entonces, en lo espiritual, trasladamos muchas cosas que no son agradables al Señor. Todo porque la iniquidad o el pecado, que es esa sanguijuela que se mete en nosotros, se transmite. ¿En qué? En actitudes. Mire, usted no tiene que enseñar a su hijo a mentir. Él ya la vio mentir. Él ya lo vio mentir y dice, y se vale. Se vale robar, se vale mentir, que no voy al trabajo porque estoy resfriado y está de lo más bien, solo que le cogió tarde, no quiso ir. El chiquito ya se dio cuenta y vio que le funcionó, porque ustedes saben, Satanás, él se viste de atractivo, se viste de algo fácil, de una herramienta fácil para hacerte caer, pero inmediatamente no te pasa la factura, porque si lo hace, muchos no caerían en el pecado. Él espera. Incluso él deja que usted deposite un pecado tras otro pecado para después venir las consecuencias. Si hay alguien que nos aborrece, es Satanás. Entonces, a lo que voy con esto, las vestiduras. Esas son las vestiduras que les estoy hablando. Con todos estos comentarios, en medio de esta reflexión, les estoy hablando de nuestras vestiduras. Si hoy usted le dijera al Señor que le mostrara cuáles son sus vestiduras, no las físicas, sino cómo está usted vestido espiritualmente, como se presentó Josué. Vean qué impresionante. Después dijo, Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. O sea, que cuando hemos pecado, nuestras vestiduras se manchan. Las vestiduras espirituales. Hay veces en nuestra conciencia lo logramos captar, ¿verdad? Hay veces andamos incómodos y decimos, tengo que pedirle perdón a esa persona, tengo que reconciliarme, no estoy contenta, estoy muy dolida, estoy herida, pero tengo que llamar a esa persona para una reconciliación. O dije una mentira, tengo que decirle a la persona que eso era mentira, voy a decirle la verdad. Hay veces el espíritu te inquieta, pero cuando no te inquieta y usted sigue y persiste en su pecado, en sus malos hábitos, sus ropas se van manchando. Esas son las ropas viles. Esas son las ropas viles. Vea qué interesante. En Apocalipsis 3:18 habla eso. Dice así. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Verdad? Que no se descubra la vergüenza de la desnudez. Entonces, ya no estamos hablando de la vergüenza que experimentó Adán y Eva, que estaban desnudos físicamente, sino en Apocalipsis ya está hablando de una desnudez espiritual. Entonces quiere decir que la desnudez espiritual, aunque no sea física, aunque yo no ande en la calle literalmente desnuda, la desnudez en mi alma se nota, y la desnudez en mi alma me avergüenza. Qué interesante. Eso quiere decir que la desnudez física también, ella es como una analogía de lo que puede simbolizar espiritualmente. En Hebreos 4:13 dice así. En Hebreos 4:13. Es interesante porque Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas
y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, aquí no vamos a irnos con legalismos y con tabúes, ¿verdad? Dice aquí, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién es el que tenemos que dar cuenta? Al Dios Todopoderoso. Y aquí habla de que todas las cosas están, ninguna cosa es oculta a su presencia. Pero qué interesante, todo el Señor lo ve, el Señor puede ver nuestra maldad, pero Él, para limpiarnos de nuestra maldad, Él para eso mandó a Jesucristo, para que nosotros nos humillemos, pidamos perdón al Señor en el nombre de Jesús y Él nos limpie de nuestras ropas y procedamos a una conversión. Entonces, no vamos a irnos con tabúes, yo digo, ¿por qué? Porque hablamos de que los esposos se desnudan entre sí. ¿Cuándo qué? Cuando hay una intimidad, una comunión entre ellos. Eso es una desnudez de amor, donde los dos, no solamente físicamente, sino en lo ideal, mente espiritual, ahí se están diciendo, me entrego a ti en una transparencia, en una integridad total, soy una contigo. Es más, en esa desnudez de marido y de esposos, ¿verdad? En esa desnudez Dios se glorifica, porque ellos han sido pacto delante de Dios, ya no serán llamados dos, sino serán uno. Y ahí viene la creación, y ahí vienen los bebés, y ahí viene todo. No estamos hablando de una desnudez santa, pura e íntegra que debe de haber entre los esposos. Estamos hablando de una desnudez física y espiritual delante de los ojos de Dios. Entonces, qué interesante. Aquí, en el Salmo 4:5, este salmo es precioso, pero me llama la atención una de las partes que dice así: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Dios. Qué interesante. Cualquiera, en el Salmo hay muchas cosas lindas, pero en este versículo me llamó la atención y lo uno con el tema de la desnudez. Porque nuestras ropas espirituales son nuestras obras, son nuestros estados de ánimo. Es el estado en que nuestra alma se encuentra, es el estado de nuestra comunión con Cristo. Porque a la medida que usted se comunique con Cristo, a esa misma medida usted se cambia de ropas y se las limpia. A esa misma medida hay revelación de pecado, usted se arrepiente y hay conversión. En esa misma medida se va a empezar a manifestar sus relaciones con otras personas. O sea, que entonces, ¿a qué vamos? Que en el Salmo 4:5 dice, ofreced sacrificios de justicia. Cuando hablamos del concepto justicia, cuando hablamos que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Porque hay gente que usa la palabra justicia y la acomoda, por decirlo así, en términos legales. Yo respeto eso y no conozco mucho de términos legales. Pero cuando hablamos de la justicia, cuando alguien dice, Señor, hazme justicia, andan hablando como que yo soy inocente y que esa persona o me deje en paz o pague correspondiente a su culpa. Pero no, en la justicia, cuando hablamos de justicia de Dios, estamos hablando de todo lo perfecto, de todo lo recto que es Dios. Dios es un ser recto, Él es justo, Él es perfecto. Cuando hablamos de justicia, no es la justicia legal. Cuando hablamos de justicia divina, hablamos de que en Dios todo es bueno, que en Dios todo es perfecto y que Él en sí, la expresión natural de su santidad, es la justicia. Entonces es ahí cuando vemos una flor y uno dice, ¿cómo es posible que esta flor tenga perfume, ella se reproduzca, ella viva por sí sola con los medios que el Señor le da? Cuando vemos un cachorro naciendo, cuando vemos cómo gira el mundo y se renueva el sol y viene la luna y todas las fases de la luna, cómo se suspenden los planetas, las galaxias. Eso es una perfección divina, pero Dios ese concepto lo aplica a nosotros porque dice que cuando Él crió al hombre y la mujer, le pareció bueno. Él nos formó conforme a su justicia, conforme a su perfección, ¿verdad? Como un bebé nace y Él ya viene con toda la información programada de sus tiempos para caminar, de comer, de tragar, de dormir, de hacer sus necesidades, de reírse, de entender el mensaje, de Él poder discernir si una persona le está hablando con cariño y si una persona le está hablando feo. Todo eso lo hace un bebé. ¿Y cómo lo hizo?
Fue la justicia de Dios la que hizo ese bebé tan perfecto. Incluso nosotros, ¿cómo es posible que estamos como medio muertos cuando dormimos? Pero hay una programación en nosotros y Dios nos bendice con un buen sueño y nos despertamos a un nuevo día. Y ya caminamos y ya hacemos las cosas y almacenamos un montón de información. Sabemos amar, sabemos protegernos, sabemos hacer el bien. Todo eso es justicia divina. Él nos creó conforme a su justicia, conforme a su perfección. Entonces, cuando hablamos de justicia, decimos es que Dios es justo, ¿verdad? Y como que entonces lo programamos como que Dios castiga al malo y bendice al bueno. No, la justicia de Dios es la perfección divina de Él. Es lo perfecto, es lo que Él hizo todo bueno. Cuando hablamos de que Dios es un Dios justo, le estamos diciendo, tú eres un Dios perfecto. Tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que haces todo bien, no hay nada, no hay error en ti. Eres un Dios supremo, no hay nadie fuera de ti, no hay nadie sobre de ti. Esa es la justicia de Dios, es un sinónimo de perfección de Él. Y cuando hablamos, y en la palabra de Dios en Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y nos gusta tanto, ¿verdad? Decir eso. Y cuando estamos metidos en las cosas de Dios decimos, ay Señor, pero si tu justicia, si tu voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿cómo no? Si Él es justo. Pero ojo, cuando Dios quiere que tu matrimonio sea bueno, agradable y perfecto, lo va a pasar por procesos donde lo va a perfeccionar. Porque Él es justo. Él va a hacer tu matrimonio, lo va a hacer santo. Lo va a hacer perfecto. Cuando dices, mis hijos están en tu voluntad, y como la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, pues no se sorprenda si salen chispas de algún hijo. No sé, se le sale alguna mala palabra, se le sale alguna rebelión, alguna desobediencia. Claro, y uno dice, ay Señor, desde que estoy orando por él, como que se me está portando mal. No, es que está saliendo a la luz la maldad. Dele gracias a Dios. Hoy hablaba con una muchacha, con un niño de 3 años, y dice que el chiquito, ella le quitó el celular, y que el chiquito de 3 años le dijo, cuando yo sea grande me voy a comprar una pantalla grande y va a ser mía y yo la voy a usar como yo quiera y usted no me la va a quitar. Y ella se reía. Tal vez no conoce la palabra de Dios, pero ya hoy conoció. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con eso? Es feo decir lo que van a escuchar, pero en buena hora salió eso a la luz. Ahí era el momento de ministrarlo. Ahí era el momento de decirle, mi amor, usted no vale una pantalla. Usted no vale un celular. ¿Qué cree que usted está haciendo? Hágame el favor. Venga y le enseño la verdad. Venga y le enseño lo que es usted. Usted no va a vivir para estar frente a un celular o frente a cosas donde usted se sienta que tiene el control de su vida y donde usted encima de la autoridad o de la obediencia de sus padres, usted va a hacer lo que le dé la gana. Es el momento de traerlo ¿a qué? A la verdad. Y yo le estoy hablando de un niño de 3 años. Y hay padres que eso salió cuando ya tenían 13, 14, 20 años y ya pueden coger su carro, su vehículo, irse donde quieran. Y ya usted no dependen de usted como un niño de 3 años. Entonces, eso trae mucha responsabilidad. Para estar en los caminos del Señor hay que ser muy valiente. Y hay que creer. Por eso en el Salmo dice, ofreced sacrificios de justicia y confiar en Dios. ¿Por qué sacrificios de justicia? Si usted me dirá, ay, pero si es muy bonito hacerlo bueno. Pues no. ¿Cómo va a ser bonito o va a ser agradable? Va a ser agradable estar amando y perdonando a un esposo que te lastima. Con actitudes, con desprecios, con indiferencia. Pero dice, ofrecer sacrificios de justicia. ¿Qué sacrificios de justicia podrías ofrecer para un esposo que se porta así? O una esposa, o un hijo, o una vecina, o un familiar. ¿Qué sacrificios de justicia podrías hacer? Tratarlo bien, perdonarle y ofrecerle amor de lugar de pagarle con la misma moneda. Esos son sacrificios de justicia. ¿Verdad que parece tan inofensiva este versículo del Salmo 4:5? Ofreced sacrificios de justicia. Qué interesante, ¿verdad? Por eso el Señor le llama sacrificio. ¿Por qué? Porque tenés que esforzarte y decir, se merece que yo le pague con la misma moneda.
Se merece que yo le conteste así. Se merece que yo lo eche. Se merece que yo hable mal de él. Se merece que yo cuente lo que está haciendo. Pero no, se merece. Pero usted dice, ofreced sacrificios de justicia. Y cuando hablamos de justicia, ¿de qué dijimos ahora que era la justicia? A hacer las cosas conforme Dios las ha hecho. No sale el sol para justos y buenos. Digo, para justos y malos, dice la palabra. El mismo sol que calienta a un bebé recién nacido en la mañana, calienta a un drogadicto que amaneció en la acera y que tal vez asaltó, tal vez violó, o tal vez lo violaron y tiene su alma manchada. No sabe cuánto vale. Ese mismo sol lo sacó el sol. Dios tiene el poder para decir, bueno, hoy saco el sol y va a calentar y va a iluminar solo a los que están conmigo. Pero no. En la palabra de Dios dice, Él saca el sol para justos y para malos, para justos e injustos. Entonces, cuando dice en el Salmo, ofreced sacrificios de justicia, cuando usted tiene que hacer lo bueno y para usted es un sacrificio, porque qué divino es ofrecerle una cena a un marido que llegó con flores, que ve todos los gastos de la casa, que te ama, que te dice palabras lindas. Así, ¿quién no va a amar a un marido? Bueno, si estás en el Señor y usted tiene los ojos para ver, usted le va a servir esa cena, usted se va a ofrecer a él, usted le va a amar. Pero cuando ese marido te ignora, cuando ese marido te es infiel, cuando ese marido te vete con indiferencia y llega a la casa y ni siquiera se dio cuenta si hiciste algo diferente, si lo besaste con cariño, lo recibiste con amor, si estabas esperando una expresión bella de él para vos correspondérsela y no te diste cuenta. Ahí es donde aplica hacer sacrificios de ¿qué? De justicia, tratarlo como Dios lo trataría. ¿No llegó a la casa sano y sano? Santo y sano. ¿No le fue bien en el trabajo a pesar de? Dios lo permitió, la misericordia de Dios lo acompañó. Y si Dios lo trató así, ¿quién es usted para no tratarlo así? Ofrecer sacrificios de justicia. Y así aplica con el esposo, con la esposa, aplica con los hijos, aplica con el vecino, aplica con los familiares, ese familiar que te ve por encima del hombro, ese familiar que cree que solamente le hace bien las cosas, ese familiar que te subestima, que habla mal de usted. Ofrecer sacrificios de justicia. Qué interesante. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Dios. Entonces, una vez que usted se empodera y usted dice, sí, se merece que yo lo ignore, se merece que yo le conteste 4, se merece que yo le diga a esa persona que yo no soy tan pequeña como ella cree, se merece que yo me aparte, que me aleje, que yo le hable las 4 verdades, se merece eso, pero no. Yo voy a hacer sacrificios de justicia. ¿Y qué? Y confiad en Dios. El Señor tiene memoria de tus actos. Ahí vas a guardar tus vestiduras. Ahí vas a estar delante de Dios, en ese mundo paralelo que hay, porque lo que estás haciendo aquí se está escribiendo en el libro de la vida. Los que han muerto y han regresado han dicho que el Señor tiene un libro de la vida y que es como un video donde usted se va a ver y va a ver su vida desde cuando usted nació, sus primeros pecados, sus buenas obras, lo que usted pudo haber hecho y lo que no hizo, y lo que hizo bien y lo que hizo mal. En ese libro está escrito todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando usted hace esos sacrificios de justicia, van a estar en ese video. Tal vez a usted se le olvidó. Y confiad en Dios. ¿Para qué confiad en Dios? Después de que hice ese gran sacrificio, no le contesté, no lo hice, no lo herí, no le pagué mal por mal, le di bien por mal. ¿Por qué confiad en Dios? Confía en Dios. Porque el que confía en el Señor nunca será defraudado. Y usted va a recibir la recompensa de esos sacrificios. El Señor le va a devolver a usted en bendiciones espirituales, morales, físicas y económicas, en la conversión de esas personas, en alegría, en paz, en regocijo, en multiplicación, en salud, en prosperidad. Todos esos sacrificios de justicia. Ahí el Señor es donde nos confronta.
Y nos dice, ofrezcan sacrificios de justicia. Entonces yo digo que cuando el Señor nos dice, ofrezcan sacrificios de justicia, nos está diciendo, vayan a la tienda. Vayan a la tienda y busquen esas ropas. Dicen, revestidos. Pablo dice, revestidos de toda gracia. Por acá Pablo nos dice, revestidos de toda buena obra, de toda gloria, de toda, revestidos, ¿verdad? En Pablo dice así, se me viene a mente eso, de Pablo, donde nos habla de que nos revistamos con esas ropas, ¿verdad? Donde dice acá, vea qué interesante, hablando de ropas, ¿verdad? Es ahí donde nos tenemos que ir. Dice, revestidos más bien del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Pero en otras versiones dice, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero en otras versiones, ahorita por cuestión de tiempo, ustedes búsquenlo, y hablan que dice antes bien, revístanse de buenas obras, de amor, de perdón, de misericordia. Y confiad en Dios, claro, porque Él nos va a premiar. Ahora, usted me va a decir, pero es muy difícil. Usted me va a decir, es muy difícil. Y yo le voy a decir, claro que sí es difícil. Pero Jesús lo ganó en la cruz. Jesús en la cruz también, Él en la cruz también venció la desnudez de nuestro pecado, ese pecado que nos desnuda. Y vean acá, dice aquí, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. O sea, ahí estaba Jesús entre un montón de gente, entre gente conocida y desconocidos, entre gente de autoridades donde se creían más que él y donde habían un montón de gente socialmente menos que esa gente que se creía muy poderosa, pero que también habían recibido milagros del Señor. Habían visto las obras de Dios, habían visto el caminar de Cristo en ese ministerio. Y dice, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. O sea, ese manto de escarlata ya sabemos que era para burlarse y lo iban a proclamar rey y todo, pero lo desnudaron. Lo desnudaron delante de un montón de gente que él no conocía. Delante de un montón de gente que en ese momento no lo amaba, o por lo menos no podía hacer nada por él. Lo desnudaron de un montón de gente que pudo ver sus partes íntimas. Pudieron ver su vergüenza. Jesús consumió tu desnudez y la mía. Ese pecado que tenías, ese pecado que usted ahora siente y te hace sentir desnuda. Y vean, no les voy a hablar de un pecado que usted haya cometido. Digamos que usted me diga, mire, yo ayer fumé marihuana, o mire, yo ayer vi pornografía, mire, yo ayer fui infiel, mire, yo robé, yo hablé mal de mi vecino, yo chismorreé, yo dije en un secreto que no tenía que revelar. Sí, hablemos de eso. Eso también produce una desnudez. Pero ahora voy a hablarles de otra desnudez. Y es la desnudez que provocan situaciones que nosotros de alguna u otra forma hemos provocado, pero conscientemente no las queríamos. ¿Cuál es tu desnudez? ¿Cómo te das cuenta si estás desnudo? ¿Cómo te das cuenta si estás desnuda? Si usted me dice, ¿qué es lo que le falta? Dígame, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que te falta? Si usted en este momento me dice usted que le hace falta algo material, una casa, te da vergüenza, hay veces que decís que alquilás una casa. Pues esa es tu desnudez. Con lo del pecado ya sabemos, si el pecado nos desnuda, ya sabemos que vamos delante del trono de la gracia de Dios y Dios nos perdona y nos cambia de vestiduras. Pero ahora yo quiero, en este tiempo que nos queda, hablar de la desnudez, que por circunstancias de la vida hemos quedado desnudos, hemos quedado expuestos, hemos quedado cargando un oprobio. El oprobio es una vergüenza pública. ¿Cuál es tu desnudez? Si no es, tu desnudez no es que es una casa, tu desnudez es una enfermedad. Y usted dice, pero si yo le sirvo al Señor,
O no, yo no le sirvo al Señor, pero me da vergüenza estar con esta enfermedad. Me da vergüenza que se den cuenta que yo estoy enferma. Soy tan mala que Dios me castigó con esta enfermedad. Esa es tu desnudez. Esa vergüenza donde te sientes así como Jesús, desnudo delante de un montón de gente. Yo no sé por cuánto tiempo, mientras que le alcanzaban el manto escarlata. ¿Y qué me dice en la cruz? Dicen que rifaron sus vestiduras. Dicen que se las peleaban entre ellos porque el manto que le tiraron era un manto sin costuras. Era el manto que usaban los sacerdotes para presentarse delante del Señor, y se la rifaron. Entonces, si le quitaron el manto, ¿cómo quedó en la cruz? La cruz que todos conocemos es Jesús con un manto en sus partes nobles. Pero Él estaba desnudo. Y en ese rótulo que ponían encima de la cruz, ahí decían la pena por la cual habían sido crucificados. Ahí decían por ladrón, en otras decían por asesino. Así lo decía, pero en Jesús, Dios no permitió que el rótulo lo deshonrara. Y puso rey de los judíos. En son de burla, pero a la final estaban profetizando. Aquí mismo dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No es la sangre de Cristo la que nos redime, la que nos limpia constantemente. Pues ahí estaban profetizando. La sangre del Cordero es la que nos limpia cada instante y nos libra. Yo no me imagino cuando lleguemos delante del Señor el día de su muerte o de la mía, y que el Señor diga: mire, de todos estos peligros te libré. Este día ibas a morir en un accidente y yo te libré. Este día te iban a asaltar y yo te libré. Mi gracia te cubrió, mi sangre te cubrió. ¿Cuál es tu desnudez? No es una casa, no es una enfermedad. Tu desnudez es el abandono de un marido, el abandono de una esposa, donde te ven solo, te ven sola. ¿Supieron que te abandonaron? ¿Esa es tu desnudez? Ah, soy una mujer sola. Sí, él me fue infiel, él se fue. No, ella decidió irse. No deja de dar vergüenza. Seamos claros. Claro, Dios es tan bueno que llega a sanar eso. Es más, eso, cuando usted le entrega esas cosas al Señor, Dios las convierte en un material, en un ingrediente que lo pasa por un proceso y Él saca ventaja de esa experiencia suya. Él se encarga de tu vida, se encarga de tu carácter, se encarga de tu familia. Y como dicen por ahí vulgarmente, le habló a Chana y entendió Juana. Entonces ahí todo el mundo valora lo que no valoraba. Y ahí todo el mundo se da cuenta si está haciendo algo malo y lo corrige. El Señor se encarga a través de esos procesos. Cuando te desnuda, cuando viene ese momento y de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, te viste desnuda. Cuando un hijo se va de la casa, te da dolor, te da vergüenza. Y usted dice: pero si yo voy a misa, yo comulgo. Si yo voy a los cultos, yo sirvo en la iglesia. Y se dieron cuenta que mi hijo anda en esto, anda en lo otro. Se fue de la casa. O no quiere trabajar, o está en drogas. O esa es tu vergüenza, esa es tu desnudez. ¿Cuál es tu vergüenza? El dolor de un hijo que no le ha ido bien. ¿Cuál es tu vergüenza? Hoy contestémonos. ¿Cuál es tu vergüenza? ¿Qué es lo que cuando te dicen mire, hay vergüenzas tan simples? Es que hay veces nos queremos volver muy espirituales, ¿verdad? Hay gente que tiene un negocio y le dicen: ¿y qué? ¿Cómo va el negocio? Te va bien como Dios quiere. Pero ella sentía desvergüenza porque vos querías poder contestar y rajar y decir: voy a hacer otra sucursal, voy a hacer otra sede, Pero ahí hay una vergüenza. El Señor ahí te lleva y te confronta. Tal vez mandó a esa persona corriente, común y silvestre. ¿Quién la tiene preguntando lo que no le importa? Pero Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que te dieras cuenta cuál es tu desnudez. Mire, cuando a usted le pregunten, no se moleste, no coja como Jacob una ropa ajena y se la pone encima para que no se den cuenta de tu desnudez. No haga eso. Usted, dígale la verdad a esa persona, pero dése cuenta cuál es su desnudez. Dése cuenta que ahí quedó como Cristo, desnuda. Pero ¿qué hizo Cristo? Todo se lo puso delante del Padre. Usted, ese día que le hagan esa pregunta indiscreta, ese día que alguien llegó y te quitó las ropas de un solo tajo y todo el mundo se dio cuenta, ese día váyase
en silencio, a solas con el Señor, y diga al Señor, esta es mi desnudez, esta es mi vergüenza, vea Señor, esa persona me preguntó eso, la usaste. Ella no se dio cuenta, ella lo hizo con un cierto morbo, ella lo hizo para ridiculizarme, para sentirse tal vez bien, pero tú lo permitiste, ¿para qué? Para que yo hoy venga delante de ti, Señor, y yo reclame ese derecho por el cual tú te dejaste desnudar y tú pagaste por mi desnudez. Hoy el Señor nos dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, un manto que nada que ver con él. Hay veces, ellos se lo echaron encima a Jesús, ese manto, pero hay veces nosotros mismos nos lo echamos, ¿verdad? Llenos de soberbia, llenos de orgullo. Y entonces te dicen, un ejemplo, pongamos algo muy sencillo, algo menos ácido, ¿verdad? Que un divorcio, que un hijo o un negocio. Pongamos algo común y silvestre como, ¿y usted qué? ¿No era que estaba en la U y no ha terminado la carrera? Algo así. Y usted dice, no, pero el otro cuatri me meto. Ahí te echaste un manto escarlata. Ahí te pusiste una piel como Jacob para que el papá sintiera que estaba tocando a Esaú. ¿Qué ganaste con eso? La otra persona se dio cuenta de tu vergüenza. Ya te vio chingo, ya te vio chinga. ¿Para qué te metes? ¿Te echas algo? De nada interesa. Y sabe lo peor, no importa esa persona, era lo que quería, era verte chinga. Para eso hizo esa pregunta indiscreta. Pero lo peor de esto es que quedaste medio tapada delante de Dios y Dios necesita que usted se presente desnuda delante de Él porque Él te va a redimir. Ya Él lo hizo, Él lo consumió en la cruz y dijo aquí. Entonces los soldados, los gobernadores llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincándole las rodillas delante de él escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos. Todo lo que estaban haciendo era profético. Porque Dios está por encima de todo. Dios está por encima de todo. Y hasta los mismos que estaban avergonzándolo estaban profetizando quién era Él. Sus mismas lenguas decían la grandeza quién era Él. Qué impresionante, queridos hermanos. Ya no más mantos. Entonces, siguiendo con el cuento, con el ejemplo. Que no era que usted estaba en la U y no ha terminado su carrera. No, yo es que he estado dedicado a otras cosas y en otro cuatri me meto. No, ya no quiero, estoy en otras cosas mejores. Puros trapos, puros mantos escarlata, puros pieles de Jacob. O las hojas de higuera que se puso Adán y Eva. Igual, estás haciendo igual. A esa persona contéstele como se merece, con la humildad de una hija de Dios o hijo de Dios y dígale de verdad. Tengo que continuar. En este momento no lo estoy haciendo, tengo que continuar. Ora por mí. Listo, perdonala en tu corazón. Pero usted váyase a la presencia del Señor y le va a decir, Señor, me avergonzó esa persona. Me hizo una pregunta que me rasgó mis vestiduras, de mi alma, mi realidad. Señor, yo te pido que retomes eso en mí. Dame instrucciones. ¿Qué tengo que hacer? Si yo me sentí desnuda, me sentí molesto o molesta por esa pregunta indiscreta que me hicieron, es porque me dejaron desnudo o desnuda. Si no sentiste nada, una de dos, has perdido la conciencia o porque lo superaste en otra forma y esa persona lo único que tenía, lo que quería era molestar. Pero no se escude. Mire, hay veces hay gente que se echa mantos escarlata hasta con la palabra de Dios y dice, no, y Dios sabe cuándo vuelvo. Ore por mí. Sí, de verdad, debería de retomar eso. Ah, es que tu hijo por ahí lo vi. Sí, estoy orando por él. Váyase a la presencia de Dios. Si esa persona fue como esos soldados que te desnudaron, ya Cristo lo hizo. Ya Cristo lo fue consumado en la cruz. ¿Cómo activa usted ese derecho legal que Dios te dejó? ¿Cómo activa usted
quitarse esa desnudez, cómo recuperar esa casa, cómo recuperar ese hogar, cómo recuperar ese matrimonio, cómo recuperar esa familia, cómo recuperar ese estudio, cómo recuperar ese hijo, cómo recuperar tu honra, cómo salirte de ese oprobio. Cuando usted se vaya delante de la presencia de Dios y le diga, Señor, aquí estoy desnuda. Mi desnudez es esta, póngale nombre, usted sabe cuál es su desnudez. Entonces usted se va donde el Señor y le dice, Señor, esta es mi desnudez. Pero tú dices, Señor, todo ha sido consumado. Ahí tú lo hiciste. Hoy vengo a acogerme a esa victoria tuya. Esta desnudez hoy me la cubres. Hoy me vas a revestir. Hoy yo voy, a partir de hoy, yo sabré que esta desnudez mía se acabó. ¿Y cómo se logra eso? A través de la fe en Jesucristo, donde usted es consciente de lo que Cristo pasó. Si nos vamos en detalles, todo lo que Cristo dijo, consumado es, Dios todo lo llevó a la cruz. Mire, hace poco, sin salirme mucho del tema, en la cruz fue consumado todo. Hace poco yo le hablaba al Señor de la amargura. ¿Quién no tiene amargura? Todo el mundo tiene amargura, porque todo el mundo tiene algo sin concluir, ¿verdad? Entonces eso nos genera frustración y la frustración nos da amargura. Entonces yo le hablaba al Señor y yo le decía, Señor, y así, preguntándote cosillas, ¿verdad? Yo en mi oración con Él. Y yo le decía, Señor, ¿y a dónde fue que consumaste la amargura? Porque en la crucifixión, bueno, desde que nació de una madre soltera, ahí consumió, el Señor redimió a las madres solteras. Vino, quedó en un vientre de una madre soltera. Ahí redimió a las madres solteras. Desde el momento en que Cristo fue engendrado en la Virgen, ahí empezó su redención. ¿Qué más redimió? Todo lo que se habla con la mente, con la corona de espinas. Todo lo que Él pasó, los juicios, todo consumado es, dijo el Señor. Entonces yo le decía, y Señor, ¿y la amargura? ¿Dónde fue que la procesaste? Ahí en la crucifixión. Y me dice, a mí me alcanzaron una esponja con hiel y vinagre. Ahí estaba la amargura también. Entonces, queridos hermanos, vean, no le demos mucha vuelta a la cosa. Hay muchas doctrinas bailando por ahí. Hay gente que habla de la meditación, habla de encontrarse uno mismo. Uno mismo es Cristo. Busque allá adentro, ahí está adentro el poder de Dios sobre usted. Y el Señor hoy quiere que nos desnudemos delante de Él. Ya como una virgen, como una esposa delante de su marido. Y decirle, Señor, mi desnudez es esta. Mi vergüenza es esta. No me gusta que me pregunten si he pagado las deudas. No me gusta siempre me pregunten que si fui a misa, si fui a la iglesia, si sirvo. No me gusta que me pregunten si yo tengo casa propia o si... ¿cuántos años tengo de trabajar ahí? Nunca me han ascendido. No me gusta que me pregunten cosas. Dígale al Señor cuál es su desnudez. Queridos hermanos, hoy el Señor quiere vestirte, como lo hizo con Josué. Dice que lo vistió de gala, ¿verdad? Qué increíble, lo vistió de gala, Zacarías, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo, porque el Señor te vistió de gala. Cuando Él fue desnudado, Él te vistió de gala. Consumado es, ¿verdad? Entonces es ahí donde el Señor viene y nos recuerda que si nosotros queremos hacer efectivo lo que Él ganó en la cruz, vamos y recordémosle, Señor, tú en la cruz ganaste esto por mí, quita esta desnudez. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué vas a abrir para que bajen del cielo? Y esa misma persona que me preguntó, me vea una vez graduada o graduado. Esa persona que me preguntó, vea mi familia otra vez conformada sirviéndote a ti. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que esa persona que me preguntó si yo estaba enferma, que me vea sana y dando el testimonio. Esa persona que me preguntó que dónde estaba mi casa, que yo le diga, aquí está mi casa propia. Aquí están mis deudas canceladas. Señor, hoy cubre mi desnudez. Entonces dice acá, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
Y más adelante dice aquí, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esa única piedra hay 7 ojos. Los ojos que Dios ve todo. Para Él no hay nada oculto. He aquí, yo grabaré su escultura. Y dice, en aquel día, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Ese pecado que te tiene desnuda. Esa situación que te ha desnudado. Hoy el Señor quiere vestirte de gala. Vamos a hacer una oración para ir concluyendo y darle gracias a Dios porque hoy, por el poder de su palabra, hemos sido vestidos de gala. Estamos en el cielo, en el libro de la vida. Hoy, en este momento, el Señor nos va a filmar como estamos vestidos de gala solamente porque creemos firmemente que en la desnudez y en la vergüenza que Él experimentó cuando estuvo en la tierra, fue redimida nuestra desnudez y hoy estamos vestidos de gala. Y si te ensucias por el pecado, sabes que puedes venir delante del Señor, pedirle perdón de corazón y Él vuelve a cambiar tus vestiduras. Padre de la gloria, hoy, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Y vengo invitando a todos mis hermanos que si en algún momento te han recibido, pero quieren reconciliarse contigo, o si hay alguno que nunca ha hecho esta oración, hoy, Señor, te abrimos, hoy decidimos abrir nuestro corazón a ti y te recibimos como el Señor y Rey y Dios de nuestras vidas. Te recibimos, Señor, en nuestro corazón. Toma el control de nuestras vidas. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Cambia nuestras vestiduras de pecado por vestiduras de gala, de redención, de salvación. Señor, por favor, escribe nuestros nombres en el libro de la vida y que este día, Señor, marque un antes y un después y que cada vez que alguien saque a la luz nuestra desnudez, eso sirva para ventaja de nosotros y para glorificar tu nombre. Que corramos delante de tu presencia para decirte, Señor, sí, me siento desnudo aquí estoy, ahora vísteme. Yo no sé qué vas a hacer, ahora que me viste, yo no sé qué vas a hacer para mostrar las ropas de gala que me estás poniendo en este momento, delante de aquellos que apreciaron mi desnudez. Hoy es el día que el Señor te viste de gala. Hoy es el día que el Señor te dice, te estoy esperando para vestirte. No sigas ocultando tu desnudez, no te la tapes con trapos de justificación. Ven y quiero vestirte de gala, dice el Señor, a usted y a su familia, porque en usted pesa y viene, no pesa. Usted recibe la promesa que uno solo en tu casa que crea, tú y tu casa serán salvos. Y declaramos lo que Josué dijo también, yo y mi casa serviremos al Señor. Que el Señor los siga bendiciendo y muchísimas gracias por su sintonía. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.